Entonces vamos a estar viendo Marcos 1, los versículos 14 hasta el final del capítulo. Pero porque creo que Jorge está en el carro, Axel está recién operado y Gris apenas está conectándose. Luis, ¿quiere orar por nosotros antes de empezar? Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por este medio que podemos estudiar juntos, Señor. Te pido por cada uno de los participantes, te pido por Sam, Señor, y por ese amigo también que tiene en el hospital con cáncer, Señor. Padre, si es tu voluntad, Padre, que él siga viviendo, pero lo más importante es que ha escuchado el Evangelio en estos días, Señor. Y bueno, esperamos en tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por este momento y por este estudio que vamos a tener, que podamos tener claridad, Señor, en lo que estamos aprendiendo y sobre todo, Padre, que podamos ser unos buenos expositores de tu palabra, Señor, cuando sea necesario. Todo esto que oramos es en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, puedo repetir algunos puntos, pues quizá no algunos puntos de la semana pasada, pero no tardar. Pero sencillamente para varios recordarles algo de que Axel y yo habíamos hablado de la semana pasada, especialmente en cuanto de predicar los evangelios, porque muchas veces tenemos ganas de predicar las historias del evangelio sin predicar el evangelio. Déjame explicarme un poco. Ah, es que muchas veces como tomamos ciertas historias, ah, no, y por ejemplo, hoy vamos a ver varias historias como cuando Jesús sanó la suegra de Pedro, no, y muchas veces tomamos esta historia y sacamos una verdad o algo que resuena con nosotros hoy día en nuestras vidas de esta historia y predicamos esta idea. Y muchas veces no cae muy lejos de lo ideal, por decir, pero también debemos tener en mente cuando estamos estudiando el libro de Marcos y estamos preparando para enseñar, predicar el libro de Marcos, que debemos estar intentando predicar o enseñar lo que Marcos estaba intentando hacer. No sencillamente es qué hizo Jesús en esta historia, sino es qué está intentando hacer Marcos con esta historia. ¿Por qué Marcos incluyó esta historia en este libro, en este momento? Porque no sabemos, el orden de las historias en los diferentes evangelios es diferente. Pues no hay mucha diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas, pero hay algo. Y hay ciertas diferencias en las historias. Vimos algunas la semana pasada. Entonces, ¿por qué Marcos lo cuenta así? ¿Qué está intentando hacer él? Y habíamos dicho también que el propósito principal del libro de Marcos es como convencer a una persona por qué debe seguir a Jesús. Sobre todo porque, no, como habíamos dicho que Marcos es el libro más romano, por decirlo así. Parece que, pues, obviamente es un mundo greco-romano, judío, todo mezclado. Pero Mateo está dirigido mucho a los judíos. Lucas está dirigido mucho más a los griegos. Y no quiero decir que Marcos está dirigido a los latinos, pero seguramente trae cierta inclinación, especialmente en cuanto de imperio, en cuanto de esas cosas. Había mencionado la semana pasada como la única palabra latín que aparece en nuestras Biblias está en el libro de Marcos. Para la moneda, cuando saca la moneda del pez para pagar el impuesto del templo, en el libro de Marcos, como trae el nombre latín de esta moneda. Obviamente no queriendo decir que la audiencia son puros latinos, pero sí queriendo decir como trae un poco más afán con el imperio romano, con esos sistemas y todo eso. Ese tiene que ver con la predicación del Evangelio, como los que estaban en Vida Nueva la semana pasada, no lo mencionó que el Evangelio lo predicaban, las buenas nuevas es que yo había dicho mucho, ¿no? Es cuando nació un heredero al emperador en aquellos días, cuando ellos escucharon la palabra Evangelio, pensaron en eso, como o había un nuevo emperador o que nació el hijo de un emperador, quien iba a ser emperador
en el futuro, y lo había mencionado, ¿no? También cuando el emperador vas a visitar tu pueblo, es buenas nuevas. Y seguramente eso es lo que pasó con Jesús también. Entonces podemos mantener estas cosas en nuestras mentes mientras que vemos estos pasajes. Quizás sería bueno si leamos este pasaje. Mateo, ay, perdón, no Mateo, estoy loco. Marcos 14, Marcos 1, 14 a 45. Es un pasaje un poco más largo, 14 a 45, 31, 32 versículos. Jorge y Axel pueden ayudar a leer o Sí, no. Axel sí, Jorge sí. Sí, Sí. Dejamos oportunidad a Luis también a agarrar una Biblia y que esté seguro que es la Reina Valera revisada, si no, no vale, no. La edición que tengan a la mano está bien. Normalmente estamos entre la Reina Valera, la NBI y la Biblia de las Américas. Muchas veces estamos entre esos tres por un montón. ¿es Marcos qué, perdón? Marcos 1. Sí. Y vamos a estar viendo los versículos 14 hasta el final del primer capítulo. Entonces, quizá yo empiezo. ¿Cómo les parece? Yo, luego Luis, luego Gris, luego Jorge, luego Axel, y vamos 2 por 2 hasta terminar ese pasaje. ¿Sí? Entonces, el 1 empezando en 14 dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y creen las buenas nuevas. Andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí, y ahora que sois pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Digo yo, ¿verdad? Sí. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿De quién eres? El santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿quién es este? ¿Qué es esto? Que nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Jorge. Ya se durmió. ¿Continuó? 31, ¿verdad? 30. Ay, sí. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y lo que con él y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Sí, Ahora, ¿en qué vamos? Estoy perdido. 40. Ah, ¿40? ajá. sí. Un hombre que tenía lepra se le acercó de rodillas y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quieres, si quiero, quedar limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces lo encargó rigurosamente y lo despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿No? Pues este es el pasaje y yo voy a decir que, pues, la semana pasada, el inicio de Marcos 1 era muy como materia introductoria. Y esa todavía es materia introductoria, pero de otra forma. Como Marcos 1, 1 a 13 pintaba como el escenario. Más o menos quién es Jesús, quién es Juan. Habíamos dicho que hay dos propósitos de este evangelio. Comprobar, uno, que Jesús es el Cristo y dos, que Jesús es el Hijo de Dios, que es ambos de estas cosas. Y en esta primera sección sí va a mencionar algo que es el Hijo de Dios, pero también va a explicando mucho o comprobando que Él es el Cristo, precisamente, y va a haber hincapié en esto. Y a veces le van a empezar a dar ciertos títulos, pero muy cerca con esa misma idea, que Jesús es el Cristo. En este no vimos en algún lado, tú eres el Santo de Dios. Pues, ¿qué quiere decir esto? Salvo que es el Cristo, que es el ungido, el escogido de Dios. Y está intentando comprobar este punto. Porque, como digo, Marcos quiere que sigamos a Jesús, a pesar de que Él fue crucificado, a pesar de que Él murió así, está intentando convencer su audiencia por qué debemos seguir a Jesús. La otra cosa muy interesante del libro de Marcos, creo que no lo mencioné la semana pasada, es que muchos piensan que el material tras de Marcos originalmente era una predicación oral. Y ese tiene mucho sentido cuando comparamos Marcos con los otros evangelios. Primero, algo que sí mencioné la semana pasada, es que usa demasiadas veces la palabra de repente, al instante. O como digo, Marcos usa tanto esta palabra, en griego es euteus, ocurre como 10 veces afuera de Marcos, aparece como 40 veces en Marcos, que sencillamente quiere decir como de repente, ahorita, al instante, enseguida, así. Y es para mantener el interés de alguien escuchando la historia. Y cual en Marcos no, como Marcos no es mucho diálogo, mucho discurso como en los otros evangelios. Ni entre los fariseos y Jesús. Sí hay esto, y sí hay un poco, pero es más que hizo Jesús. ¿Dónde está la acción? Queremos imaginar esa acción en nuestras mentes, como alguien nos está contando una historia, precisamente. Entonces, antes de ver, creo que voy a seguir más o menos los encabezados de la Reina Valera, sencillamente para romperlo en secciones. Ahorita, como digo, aunque mucho de eso tiene que ver con esos primeros versículos acá. Porque ya mencionó a Juan el Bautista para dar un poco de escenario la semana pasada, pero luego dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio de Dios? Ay, perdón, no qué es el evangelio, ¿qué es el reino de Dios?
¿Y cómo es el reino de Dios? Primero debemos de entender que estamos en pleno de paz romana en estos años, ¿no? La paz del Imperio Romano, lo debo conocer, eso lo debo buscar. Creo que empezó el año 6 o 8 antes de Cristo. Sí hay una fecha firme para cuando empezó la paz romana, porque literal, el César Augusto ofreció un holocausto en el altar de la paz ahí en Roma. Pues ir a Roma y todavía ver este altar, lo descubrieron como hace 100 años. Algo es grandísimo, es bonito, pero ahí empezó la paz. Y desde ahí Roma estaba en paz, entre comillas, por como 200 años, más o menos. Pues o 300. Es cuando la siguiente vez que la ciudad de Roma se amaneció con ejército. Entonces la gente sabía bien qué era la paz de Roma, sabían bien qué era el imperio romano, pero no sabían bien qué es el reino de Dios. Saben las buenas cosas que trajo la paz de Roma, pero ¿cuáles buenas cosas nos ofrece el reino de Dios? Todo es algo ficticioso, imaginario, que cada uno puede explicar qué es. Y yo creo que muchas de estas primeras historias en Marcos capítulo 1 nos está intentando decir esto. ¿Qué es y cómo es el reino de Dios? Y él tiene varias cosas ahí, ¿no? Primero, no hay muchos enfermos, pues no hay enfermos porque Jesús los está sanando. Jesús, en el reino de Dios, Dios sana a los enfermos espiritualmente, a los enfermos físicamente. En otras palabras, Dios está sanando todos estos heridos. Este es el reino de Dios. No, como el imperio romano nos puede ofrecer cosas como dinero, la paz, mejor negocio y todo eso, pero a fin de las cosas, ¿qué sirve eso? ¿Qué nos sirve eso en comparación a no estar enfermo? Porque de todas formas, como digo, debemos recordar las estadísticas también. En aquellos días, 25% de la población del imperio romano era mendigo. 25% de la gente pidiendo dinero en las calles, como sea, ¿no? Otro 20% de la población apenas sacaron suficiente para vivir al día. Este quiere decir que el padre de familia rompió su brazo algún día, probablemente toda esa familia, para todas sus vidas, mueve de la clase apenas sostenible hasta la clase mendiga. Así era la situación. Entonces, la paz romana trae más dinero, pero también trae igual de explotación. No se ha resuelto este problema. Y, como digo, si alguien fractura el brazo, no puede hacer nada. El imperio romano no está ahí para apoyarles con eso. El imperio romano no les dice cómo pueden tener una relación personal con Dios. Sí les explica cuáles cosas deben hacer hacia Dios. No deben hacer este sacrificio a este Dios en esta fecha y así. Pero no les ofrece una relación con Dios. Pero aquí Jesús sí va a ofrecer esto. Como digo, sí ofrece sanación física, sí ofrece sanación espiritual y sí ofrece arrepentimiento también. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed que Dios va a llegar. Solo un comentario más sobre, perdón, los últimos o los versículos previos que alguien que quizá muchos perdieron la semana pasada. En Marcos 1, 2 y 3 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y habíamos dicho que en los otros evangelios también citan esos versículos y lo ligue fuertemente con Juan el Bautista, ¿no? Así que ahorita escuchamos esos versículos y pensamos, este era el trabajo de Juan.
Y sí es la verdad que el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto. Pero es interesante que Marcos nunca explícitamente liga estos versículos con Juan, el Bautista. Como él los deja abierto, o se puede aplicar a Juan, o se puede aplicar al mismo Jesús. Porque Marcos 1.1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz. Entonces, por alguna manera, Juan sí viene antes de Jesús, pero por otra manera, Jesús viene antes del Padre. Jesús viene como parte de Dios para preparar ese camino, para que llegue el rey a su reino. El rey no sencillamente siendo Jesús como lo pensamos, pero el Señor Dios Padre en sí. Y no debemos olvidarnos de eso cuando estamos enseñando a Marcos. Pero sí, entonces 14 y 15 sirven como la introducción a todo lo demás de capítulo 1. ¿Cuál o qué es el reino de Dios? ¿Cómo es uno? Otra cosa que siempre intenta hacer Marcos, como esa historia contada, tiene un propósito de convencer a las personas a seguir a Jesús. No había dicho eso. ¿Por qué debemos seguir a Jesús? El seguimiento es algo demasiado importante. Por eso, cuando empieza con las historias firmes, empieza con la historia del llamamiento de los primeros discípulos. Seas como estos, que Jesús los llamó y dejaron todo para seguir a Jesús. Como digo, escucha raro simplemente dejar todo y seguir a Jesús, pero estos hombres lo hacían. Y estos son los mismos hombres que hasta hoy día en la iglesia lo respetamos. Yo estoy hablando desde el punto de vista como Marcos. Podemos imaginar como Marcos escribiendo el año 55, 60, algo así. Estas personas que llegaron a ser grandes en la iglesia es porque dijeron sí a Jesús. Entonces, al final, ¿qué haces tú que estás escuchando esta historia? Tú digas sí a Jesús. Y como digo, todo esto llega a su clímax en Marcos capítulo 16. No con el final más largo, pero el final, entre comillas, original. Vamos a platicar todo eso cuando llegamos ahí. Pero Marcos solo deja ahí que los discípulos o las mujeres llegaron a la tumba y estaba vacío. Y como lo deja en suspenso, ¿qué pasó? Pues creo que originalmente Marcos no tenía que explicar qué pasó porque su audiencia ya sabía a dónde iba, ¿no? Es como a ustedes hoy día, cuando yo les menciono la tumba vacía, ustedes no están ahí. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Por qué la tumba está? No, sabemos, ¿no? Estamos hablando de la resurrección. Y Marcos hace la misma cosa para que la gente responda. ¿Tú realmente crees en esta resurrección de Jesús? Entonces, explicando qué es los versículos 14 y 15, como pongan el escenario de los demás. Y había explicado un poco de la importancia del llamado en los versículos 16 a 20. Doy oportunidad a ustedes, no leyendo esa parte del capítulo, 14 a 45. ¿Cuáles cosas les llamaron la atención? O como, ¿cuáles cosas causan un poco de inquietud en nosotros? ¿O no hay nada? Si no hay nada ahorita, yo puedo seguir y mientras hay estas dudas, preguntas, lo mencionamos con confianza. Pero quizás solo hago algunas observaciones para picar interés en ciertas cosas. En el 1.22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. He escuchado, y seguramente ustedes han escuchado 1000 predicaciones sobre qué significa eso. ¿Qué significa que Jesús predicaba con autoridad?
y no como los maestros de la ley. O como dice aquí, no como los escribas en la Reina Valera. ¿Qué significa esto? No es pregunta retórica. ¿Qué han escuchado? Que él era Dios. Entonces, tenía autoridad. Pero ¿en cuál sentido? ¿Cómo sabían? ¿A como su audiencia? ¿Cómo sabían? Este sí es de Dios. Yo estoy de acuerdo que este es el final de esto. Este es a donde quiere llegar Marcos. Pues Pero sí, sigue. predicaba igual que los profetas. Los profetas llegaban y decían, esto es palabra de Dios, no explicando, sino diciendo lo que era. Algo así me imagino. Y como que algo has escuchado. Sí. Este es algo que resalta mucha gente. Yo creo que cuando hablas con autoridades porque lo has vivido o porque lo estás viviendo. Un ejemplo, yo te puedo decir cómo pasé el cáncer y alguien que no ha pasado de cáncer puede decir, escuché que puede funcionar esto. Entonces Jesús hablaba con autoridad, porque él era Dios, obviamente, ¿no? Pero bueno, no sabían, pero él hablaba con esa certeza y esa seguridad de las cosas que iban a pasar. Sí. Seguramente hay un toque de eso. Vamos a hablar más de eso ahorita. Y yo creo que también la autoridad era así como de los demonios, cállate y sal de él, ¿no? O sea, ordenando, no Sí, solamente diciendo. sí, exacto. Y quise llegar ahí también. Muchas veces leemos esta frase aparte de lo demás de la historia. No, y creo que he mencionado algunas veces, especialmente los evangelistas, usan una técnica de aquellos días de retórica que se llama el sándwich. Como mencionan algo, ambos para empezar, para terminar, y debemos entender, pues la carne está en medio, por decir, ¿no? Como ahí en el 22 menciona la autoridad. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero ¿dónde más menciona autoridad? Pues en el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. No, creo que hay un poco de las tres cosas que ustedes mencionaron. Porque obviamente en el 22 menciona y no como los escribas. Probablemente lo que quiere decir es, especialmente entre los, debemos entender qué es un fariseo en aquellos días. Un fariseo no es necesariamente un erudito. Más que otra cosa, era una, no escuela religiosa, sino forma de pensar entre los judíos. Partido político, en cierto sentido. Ah, quizá podemos decir, no hoy en la iglesia, cuando la gente empieza a meterse en la teología y estas cosas. Yo no sé, pero ¿por qué? Pero casi una de las primeras cosas que empiezan a discutir es el determinismo, el libre albedrío, y empezamos a poner los títulos de calvinismo, armenismo, de esas cosas, ¿no? Créeme, no cualquier que se llama calvino o calvinista es erudito, para nada, ¿no? Tampoco uno que se llama armenista. Quizá 80% de la gente que se llaman armenista o calvinista no tienen ninguna idea de lo que hablan, realmente. Y así era en aquellos días también. Había los fariseos. Y los fariseos estaban muy afanes a ciertas doctrinas. Pero solo porque alguien era fariseo no lo hizo doctor de la ley, no lo hizo un maestro chido ni nada de eso. Pero les gustaba enseñar lo que pensaban sobre estas cosas de todas formas. Y ustedes saben, en el mundo hoy día hay mucha enseñanza, por decir. ¿Y qué es que separe la enseñanza chafa de la enseñanza auténtica y buena?
varias cosas. Primero, como mencionó Luis, porque alguien lo ha vivido. Que hay integridad ahí entre lo que se enseña y lo que practique. Y nosotros sabemos por las otras historias de los evangelios que la gente percibía algo de hipocresía entre los fariseos, entre varias de esas escuelas religiosas, ¿no? No sencillamente es Jesús diciéndolo ahí las veces que los llama hipócritas o lo que sea. Jesús lo dice porque él sabe que la gente está de acuerdo con él, ¿no? Por eso lo menciona, para convencer a esas personas que le están escuchando. Por eso Marcos lo menciona en su evangelio, para convencer no para convencer a las personas, ellos. ¿De dónde me desconecté? ¿O nadie recuerda? De las enseñanzas chafas. Uy, desde las enseñanzas chafas. No, creo que escucharon algo sobre lo que había mencionado de Axel, que sí los distinguía de las autoridades, porque no todos ellos fueron buenos, y sí había mencionado de Luis, de que no vivía una vida íntegra. Jesús vivía la misma cosa que predicaba. Y la otra cosa que lo separaba iba a llegar a lo que dijo Gris, ¿no? Lo que aparece entre la autoridad del versículo 22 y autoridad del versículo 27 es que la predicación de Jesús incluía la sanación de esas personas. Parte de la predicación de Jesús era, tú, espíritu inmundo, sale de esta persona. Y salía, ¿no? Así predicaba Jesús con la autoridad. Tanta autoridad que a los espíritus inmundos lo obedecía, ¿no? Que por alguna vez aseguraba la gente. En otro sentido, un segundo, mientras que sigo intentando conectar, en otro sentido le daba miedo, ¿no? Y de veras, el miedo tiene un papel muy interesante en el libro de Marcos. No vamos a cubrir todo eso ahorita. Quizá luego ponga algunas cosas ahí en el aula virtual acerca del miedo en el libro de Marcos. Pero el miedo tiene un papel muy interesante en el libro de Marcos. Pero sí, este es algo importante que podemos sacar de esta segunda parte. Jesús predicaba con autoridad y esta autoridad era una autoridad mejor que los otros maestros, una autoridad íntegra, como lo vivía, y una autoridad que mandaba a los espíritus. Pero Jesús no solo echaba fuera los demonios, ¿no? También literalmente sanaba a la gente. En la siguiente historia, no es una historia muy corta, 3 versículos, de Jesús sanando a la suegra de Pedro, ¿no? Dice que ella estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron con ella o de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ahí hay una frase más que debemos preguntar por qué está. Dice, y ella les servía, ¿no? Seguramente hay mucho feminista ahí en el mundo que quiere decir, qué sanación machista, ¿no? Jesús literalmente sanaba a esta mujer para que le podría servir. ¿Y sabes qué es la respuesta a eso? Pues sí. No, pero no creo que Jesús la sanaba porque era mujer. Yo creo que Jesús la sanaba porque esa mujer ya tenía ganas de servirle a él, ¿no? Y muchas veces ahí y es un tema que es recurrente en la Biblia. Yo no estoy diciendo sencillamente por qué quieres servir a Dios vas a ser sanado, pero seguramente hay este hilo con esta tendencia en la Biblia. La tenemos acá. Ella quiso servir a Jesús, pero estaba en la cama con fiebre.
Podemos pensar en Sansón en la casa de los filisteos. De repente no quiso vivir para sí mismo, quiso servir a Dios y hacer su voluntad. Entonces Dios le regresaba las fuerzas, ¿no? Podemos aún pensar en Pablo en 2 Corintios 13, donde tiene el aguijón en la carne y de veras Jesús no le sana, sino le dice, ¿sabes qué? Tú me puedes seguir sirviendo como yo quiero que me sirvas, aun si estés así. Bástate de mi gracia, ¿no? Entonces, el reino de Dios incluye estas sanaciones, pero también incluye algo de las personas sanadas, también. Servir, precisamente. Con esta historia, Marcos no sencillamente nos llama al reino y a ser sanados, también nos está llamando a servirle a Dios y darnos cuenta de las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No para que nosotros estemos mejor y estamos, mira, estoy bien, sino también para que sirvamos al Señor. Sí. Seguimos los siguientes 2 versículos. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. No ahorita, porque habíamos visto endemoniados y habíamos visto enfermos. Habíamos visto historias específicas de los dos. Entonces, sencillamente lo empieza a resumir, ¿no? Y casi diciendo, y así como lo hizo este endemoniado de antes y como lo hizo con la suegra de Pedro, lo seguían trayendo enfermos espirituales, enfermos físicos, y Jesús estaba sanándoles a todos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y luego otra vez dice una frase muy interesante, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hay algo, se ha escrito mucho sobre el secreto mesiánico en Marcos, porque en varios lugares en Marcos, Jesús dice a la gente, no vayan diciendo a todos los que hice. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Jesús dice eso? Una respuesta media sencilla está ahí en la siguiente historia, de veras. Pero ¿cuáles razones podría haber existido de por qué Jesús dice a todas esas personas no anunciar a todos? ¿Qué pasó? Pues lo que vemos aquí en el 33, y toda la ciudad se agolpaba a la puerta, o sea, porque había tanta necesidad, creo, que no lo iban a dejar ni caminar, como lo vemos más adelante, y tenía que quedarse afuera de las ciudades porque ya por la gente lo abrumaba o se le aglomeraba tanto. Sí, y seguramente no, como este es la razón más básica y sencillamente el espacio, la logística y todo eso. Pero creo que hay un poco más de profundidad ahí también que tiene que ver con muchas veces cuando se anuncian estas cosas, y lo podremos ver hasta en nuestras propias vidas, empieza a predicar tanto todas estas cosas que hizo Jesús y empieza a predicar menos quién es Jesús. Ok. ¿Verdad? Como, mira a mí, Jesús me sanó, yo soy bueno, ya yo estoy bien. Y empezamos a hablar de tanto estas cosas y poco a poco empezamos a olvidarnos de Cristo. Y de veras vamos a ver un ejemplo de eso ahorita.
sobre todo en el último pasaje, acá en 40 a 45. Pero sí, vamos a ver a lo largo que hay diferentes razones. Y este es uno. Pues otro venía ahorita en 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscaba a Simón y a los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Algo interesante acá es que también cuando la gente empieza a venir muchísimos a Jesús para que les sane, por alguna manera Jesús puede decir misión cumplida, ¿no? El mero hecho que toda esa gente van buscando a Jesús muestra, ¿sabes qué? Ellos saben quién soy yo. Y aunque sería padre resolver todos sus problemas ahorita en ese momento, y sí lo seguía haciendo, también él quiso predicar quién era él y él quiso predicar el reino de su padre en otros lugares también. Entonces aquí dice, ¿no? Cuando empieza a venir muchas personas, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Porque para esto he venido. No quiero decir, no me malentienden ahí, porque no quiero negar cómo el Señor y el Espíritu está trabajando, ¿no? Pero hoy día se ha hablado mucho de ese avivamiento de Asbury, ¿no? Sí. Y toda la gente vaya hasta ahí para ver qué está pasando ahí. Pero igual alguien puede contestarles con la pregunta, ¿y qué está pasando en tu corazón? ¿Tienes que ir ahí para experimentarlo? ¿O Jesús puede llegar directo a ti? Y muchas veces confinamos al trabajo de Dios a ciertos lugares. En los ejemplos más extremos, ¿no? Jesús hace un milagro, ponemos un ídolo y todos vamos hacia ahí, ¿no? Todos vamos a San Juan de rodillas de banda, ¿no? En lugar de Jesús, que trabajes en mí, a donde estés, para que luego yo te sirva a donde me llames. Y lo vamos restringiendo a lugares. Sí. Pero él dice, no, cuando empezaba a amontonar la gente, se daba cuenta, ¿sabes qué? Acá, misión cumplida, vamos a otro. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios, dice. Y luego en la última historia, vino a él un leproso regándole, e hincándole de rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Acá tenemos algo en contra de ciertas tendencias hoy día. Decláralo, hermano. Sí. Ese es tuyo. ¿Sabes qué? Acá es todo lo opuesto. Si quieres. No es que el leproso dice, Jesús, yo lo declaro que tú me vas a sanar. ¿Sabes qué? En el leproso acá hay algo de duda. Todavía. ¿Verdad? Como, Señor, yo sé que me puedes sanar. Yo sé que me puedes limpiar, pero no sé si tú lo quieres hacer. ¿Y sabes qué? A pesar de esta falta de fe ahí, Jesús le sane. Es como si la sanación no dependía de la fe de este Señor, ¿no? Sino que dependía de Jesús.
Entonces Jesús lo respondió, pues dice, teniendo misericordia de Dios, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, otra vez, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero el tipo no hizo eso, ¿no? Dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía estar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿No? Y ahí queda más la razón que Luis le había dicho al principio, ¿no? Logísticamente, cuando el secreto estaba abierto, por decir, la gente no podía llegar a Jesús. Entonces, por alguna manera, Jesús les dijo que no publicar estas cosas para que Jesús podría predicar a más personas. Y esa es la cosa ahí. Jesús no le dijo que guardara el secreto para que menos gente se entere del evangelio. De veras, él dijo que guardara ese secreto para que más personas podrían escuchar el evangelio, ¿no? Para que podría mover y platicar con más gente. Pero una vez que salió este secreto, esta vez ya no podía andar en las ciudades. Tenía que salir y la gente tendría que salir para que podría platicar con más personas. Entonces, escuchando estas cosas, escuchando un poco de lo que Marcos quiere hacer con estos pasajes, ¿no? Hacernos un llamado al discipulado, hacernos un llamado a servirle a él, de informarnos de qué consiste el evangelio o el reino de Dios. Hago la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuáles de estas cosas sirven en una predicación? ¿Cómo nosotros podemos predicar esas mismas cosas a la gente hoy día? Todo sirve para una predicación, por decir, hay enfermedades, hay tanto físicas como espirituales. Jesús te ofrece esa sanidad, pero no nada más te quiere curar, quiere también que le sirvas y que le sirvas a él, porque me llama la atención el 17, le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores. Ahí habla de un rendimiento, vaya, de una entrega para trabajar para Jesús. Bueno, yo había leído muchas veces Marcos, pero no lo había visto de esta manera. Pero no, sí está muy, muy completo y muy bien, desarrollado. Habla de la autoridad que él tiene y como comentabas tú, ¿qué ofrece el reino de Dios? Bueno, va a haber una sanidad, no va a haber enfermos, no va a haber endemoniados. No, y Gris podemos decir, no, en alguna manera aplica un poco a la situación que solían tener ahí en Cumbres, o no sé cómo es ahorita, no orando por la salvación de la gente y no hay que usar el aceite y hay que hacerlo de esa manera. Y como digo, esas son buenas cosas. Pero ¿para qué queremos sanar a la gente? ¿No? ¿Estamos orando para que se sanen? ¿O estamos orando para que sirvan al Señor? Y por eso el Señor los sane. ¿Sí? Sí. Debe ser nuestro deseo ver a la gente servir al Señor.
¿Otros comentarios? ¿Otras cosas que creen que la gente necesita escuchar de ese pasaje? Pues también el perdón de pecados, ¿no? Porque mucha gente no se acerca a Dios precisamente por todo lo que han hecho. Por ejemplo, en Cumbres, yo encuentro mujeres que se han dedicado a ser sicarios. Y ellos se preguntan, ¿cómo puedo acercarme si yo he hecho todo esto? Es más, tengo vidas en mi, que he matado, o sea, he matado gente, he hecho muchas cosas malas. Pero pues podemos decir, en Cristo hay perdón de pecado. Sí. Y de veras es interesante, pues, en los dos pasajes, al inicio y al final, de lo que vimos hoy, ¿no? Primero, Jesús empieza predicando el arrepentimiento, ¿no? Y ese es abierto para todos, creyendo en el Evangelio. Luego, con el Espíritu, ¿dónde iba a ir con eso? Perdí mi hilo ahorita. Perdón. Pero sí. Sí, iba a decir también, al final, al leproso. Vino a él un leproso rogándole, y hincada la rodilla le dijo, ¿qué quieres? O si quieres, puedes. Y la palabra acá es interesante, ¿no? Puedes limpiarme. Como es una palabra que fácilmente puede tener un doble sentido. No. Podría haber dicho sanarme, quítame estas manchas, pero como Marcos decidió usar una palabra que fácilmente puede tener este doble sentido. Sí. De literalmente hacer a alguien limpio. Sí. Sí, aún buscándolo rápidamente, abrí un lexicono rápido de la palabra en griego. Y sí, los usos principales de esa palabra, sobre todo hablando de la leprosía, pero también un uso muy, muy, muy usado es en cuanto a la pureza de algo. Hacer algo a alguien puro. De nuevo. Entonces podemos como ver este eco en cuanto a la salvación. Ahí también. También no debemos olvidarnos de la comunión también de Jesús con el Padre. ¿No? Haciendo todas estas cosas, Jesús estaba orando. ¿No? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y podemos compararlo con pasajes como Filipenses 2, ¿no? El famoso pasaje del kenosis o kenosis, teniendo la misma actitud que Jesús, quien no consideró ser igual a Dios algo a que aferrarse. Jesús literalmente era Dios. Era Dios, ¿y qué buscaba él? Siendo Dios, buscaba comunión con Dios. ¿Cuánto más lo debemos buscar nosotros? No. Si Jesús, siendo Dios, busca comunión con Dios, nosotros también debemos buscar esa comunión con Dios. Solo porque estamos haciendo cosas e intentando ayudar a la gente, no nos quita la importancia de la oración de nosotros. No es hacer algo por alguien o orar. Es hacer algo por alguien y
orar. ¿No? Y me sorprende también el efecto que este puede tener en la gente, ¿no? Como digo, anoche estaba con este señor bien débil, bien enfermo. ¿Y qué es lo que pide él? En las pocas palabras que puede decir él, porque batalla mucho sencillamente en agarrar el aire para hablar. Sam, ven, ven, ven. Sam, sencillamente ahorita oras, ¿no? Que ores conmigo. Entonces nosotros debemos buscar esa comunión con Dios a través de la oración. Sí. ¿Otros comentarios, pensamientos? Creo que al igual que en el capítulo, muchos llegamos a Cristo, a Dios, buscando sanidades o ciertas cosas, y lo que enfoca Jesús es las sanidades son buenas y las hace y validan quién es Él, pero lo importante es lo que está predicando. Y no, es como un reconocimiento de que no siempre llegamos a Dios por las razones correctas, pero no importa, de todas formas. De todas formas, llegamos a Dios y este es lo bueno. No. En esos pasajes, pues, está sin número literalmente, pero ¿cuántas personas en la historia en llegaron a Dios buscando cosas para sí mismo? Dios tuvo compasión de esas personas. Sí. De preferencia que le sirvan, pero seguramente había muchos que no. Obviamente, como digo, sí es válido decir que Dios quiere que los sirvan, ¿no? Por eso Marcos especialmente mencionó esta historia de la suegra. Y no solo mencionó esta historia, pero agregó esta frase. Marcos decidió agregar esta frase. Y ella les servía. ¿No? Porque mucho de Marcos es Marcos presentando quién era Jesús y la gente respondiendo. Aún en ese pasaje, vimos la respuesta de los primeros discípulos, ¿no? Dejaron sus redes y le seguían. Vemos la respuesta de la suegra de Pedro. Vemos la respuesta por el leproso. ¿No? Muchas historias en Marcos va a hablar precisamente de eso. Va a explicar o por acción o palabra un poco quién es Jesús, qué hizo y cómo esa persona respondió. Porque implícitamente ahí es Marcos diciendo, pues también mientras que cuento esa historia, estoy explicando a mis oyentes quién es Jesús y cómo vas a responder tú. Sí. Pero sí, vamos a ver este tema. Sí, está en todo el libro, pero lo vamos a profundizar mucho más en capítulo 8 con la confesión de Pedro. Esta idea. Sí. Si no tienen otras preguntas, comentarios, si ustedes otra vez les comento, si pueden ir a este sitio de web moodle.teologiaenlinea.com. Ahí puedes sencillamente crear un usuario y luego cuando yo veo, cada día lo checo, ¿quieres usuario? Yo le agrego a este curso y ya puedes, como digo, tengo comentarios, algunos artículos y esos mismos videos ahí, pero también en las secciones de clase que van a aparecer ahí, ya más o menos puedes ver las secciones que vamos a estar viendo. Como la siguiente semana también va a ser Marcos 2, 1 a 22. Entonces, si estás en el aula, puedes acceder a este foro y poner, no, tengo esa pregunta de eso. O aún esa cosa, quizá ni es pregunta, pero esa cosa me llamó la atención. ¿No? Quizá podemos platicar un poco más sobre eso ahí en el foro y ya tomo todo eso en cuenta mientras que lo vayamos haciendo.
¿Cuál es el nombre que debemos de accesar? Yo te lo mando personalmente en el WhatsApp ahorita. Es Moodle. Ok. Un segundo. Bueno, Estoy si me lo intentando mandas, está agarrar mi bien. cel y teclear al mismo tiempo, que es aún más difícil. Moodle.teologiaenlinea.com. Híjole, te lo mandé, pero sí, ya está el rastreo. Ok. Aquí en mis cosas no aparece. No, ¿sabes qué? No se mandé. O no se mandó, porque mi lab, no sé por qué, no está conectado al internet. Ok. Sí, pero tan pronto que terminamos eso, te lo mando Ok, gracias. con mi cel. Sí. Ujú. Y creas un usuario, como digo, y sí, sabemos que sirve eso. Axel lo hizo la semana pasada. Ya. ¿Otros comentarios, inquietudes, quejas? Si no, con eso los dejo y a ver si duermo un poco yo o si me piden otra vez en el hospital. Pues si no, seguro me levanto y voy ahí en la mañana de todas formas. Sí, pueden seguir orando por esa situación. ¿Cómo se llama el hombre? Julio Julio. Alonso. Sí. Como digo, se ve responsiva, por decir, a las explicaciones del Evangelio que los hemos dado y lo seguimos predicando a él. Y a la esposa también. Jenny tenía chance, pues la esposa entre comillas, porque es su segunda esposa. Y según, para contarles una pequeña historia, según hace unos meses estaban platicando con su padre de la iglesia romana, ¿sabe? Ok. Y dijo, pues sabes, así como son las cosas, no puede ir al cielo porque está viviendo en fornicación contigo. Aunque sí, creo que legalmente están casados, pero según la iglesia y todo eso, ¿sabe? Sí. No son. Y sí, ella tenía mucha duda que todo eso era un castigo de Dios por lo que estaba pasando. Y no, Jenny podría consolarla y todo. Sí, dice, no, todo eso es basura. No, su entrada al cielo tiene que ver con lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. Y creo que podría resonar algo con ella en esos momentos. Sí. Y ojalá en esos días y en esas semanas lo podremos seguir aplicándolo personalmente a ella y no únicamente a él. No. Pero sí, pueden estar orando por ella. ¿Cómo se llama ella? Ella, Brenda. Bueno, Sí, Julio y Brenda. Y por nosotros, mientras que vamos manejando esa situación. claro. Y como digo, nuestro grupo de amigos de básquet ha llegado a ser un grupo de amigos muy cercano. Y obviamente esta situación has dado, pues, siempre yo soy su me consultan en sus inquietudes religiosas o lo que sea. Ok. Bueno. Pero cuanto más lo tengo sus orejas prestadas a mí ahorita con esta Sí. situación y que podemos aprovechar de eso igual. Sí. Y sigamos orando que la nariz de Axel queda perfectamente alineada y todo. Con que ya no deje de doler la cabeza, estoy bien. Sí. ¿Se la quebró? ¿Qué pasó? Lo quebraron. Ay, pues. No, como, Llevo años sufriendo de sinusitis crónica, entonces como una vez Ok. por la cabeza en la frente. Te Entonces tuvieron que reconstruir ahí. Ajá. Ok. sí, Bueno, yo pensé que te habían asaltado o algo. pues sí. No, entonces la siguiente vez que ves a Axel, sí, va a ser más guapón y todo. Sí, con la nariz Aunque más no lo creas, es respingada. posible.
Te digo en como unos meses cuando ya no esté inflamada, como que... Va a tener la nariz de Michael Jackson, chiquita y respingadita y todo. Pero sí, sin otra cosa creo que los dejo porque también quiero comer. Ese día he comido un dedo de queso y un panquecito. Entonces creo que sí voy Ok. Necesitas comer. a ir a Bueno, comer algo. ok. ¿Oramos o algo antes de despedirnos? Sería genial. Gris, ¿ores Sí, por nosotros? sí. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra, Señor, conocerte más a través de ella. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de esta noche. Rogamos, Padre, para que tú sigas guiando nuestra vida, Señor, para servirte, para, Señor, que nuestra vida en ti valga la pena, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser luz, Señor, a las demás personas, predicar tu evangelio, saber, Señor, que en ti tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna, Señor. Te doy gracias por eso. Te doy gracias, Padre, por la vida de Sam y de todos mis hermanos el día de hoy. Guárdalos, cuídalos, Señor, y que puedan tener un descanso reparador, Señor. En tu nombre oramos. Amén.